Este caso sucede en el Reino Unido en 2024. Conoce a Kyle Marcus Clifford. Kyle nació el 5 de abril de 1998 en Enfield, al norte de Londres. Creció como el tercero de 4 hijos en un hogar unido, y por lo que todos cuentan, creció en un hogar lleno de amor. Nada en la infancia de Kyle presagiaba la oscuridad venidera. No obstante, según sus maestros, Kyle era como un personaje de Jekyll y Hyde. Para algunos, Kyle era un acosador enorme y era conocido en toda la escuela por su violencia. Sin embargo, nunca fue expulsado de forma permanente. Pero algunos que lo conocían vieron un lado diferente. Una mujer que creció con Kyle recordó que siempre parecía bastante normal. Incluso lo llamó un buen tipo. Los dos pasaban tiempo juntos, y él nunca le pareció extraño o agresivo. Kyle tuvo sus primeros encuentros con la ley en su adolescencia. Cerca del 2012-2013, la policía lo identificó por varios delitos menores. Estos fueron por posesión de marihuana, asalto menor sin lesiones y un pequeño robo. Cuando tenía entre 14 y 15 años, al final no se presentaron cargos. Aún así, estos incidentes lo pusieron en el radar de las autoridades y presagiaron un patrón de comportamiento perturbador. Kyle también tenía un hermano, un hombre llamado Bradley. Bradley fue sentenciado a cadena perpetua en 2018 por un homicidio cometido durante un incidente de furia al volante. Bradley estaba frustrado por 2 motociclistas mientras conducía, ya que habían golpeado su coche. Bradley no iba a dejar que se salieran con la suya, así que los persiguió y los golpeó desde sus motocicletas. Uno resultó gravemente herido y el otro joven murió trágicamente. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 23 años. Tras terminar la escuela, Kyle no siguió estudiando. A los 21 años buscó un nuevo camino en el ejército. En 2019 se alistó en el ejército británico, uniéndose a los Dragones de la Reina como soldado. Esto pareció una elección extraña, dado su desprecio por la autoridad de Claycomb. Su carrera militar fue breve. Kyle sirvió durante aproximadamente 2 años y abandonó en 2022 sin completar ninguna gira activa. De hecho, estuvo enfermo en casa durante más de 250 días de su servicio. Se informó que su despido se debió a problemas internos durante su servicio. Es difícil entender lo que esto significa en la superficie, pero a medida que profundizamos un poco más, un ex colega del ejército lo describió más tarde como un recluta inmaduro, que tenía un poco de resentimiento. También señaló que Kyle luchó con la disciplina militar básica, aunque logró pasar su entrenamiento. Y así, después de su breve carrera en el ejército, regresó a Enfield como un joven adulto y se desplazó entre algunos trabajos más de corta duración. En un momento, tomó un trabajo con una empresa de catering, pero surgió una disputa cuando hubo alegaciones de conducta inapropiada por su parte y también dejó ese puesto. Este patrón de inestabilidad se estaba volviendo su norma. Y las relaciones personales de Carl no eran mejores. Nunca se casó y no tuvo hijos, pero en 2023 comenzó a salir con una mujer de 25 años llamada Louise Hunt. Louise Hunt nació en 1999 y era la menor de 3 hijas de John y Carol Hunt. Su padre, John Hunt, es un respetado comentarista de carreras de la British Broadcasting Corporation y un exoficial de policías. La familia Hunt residía en la frondosa Hertfordshire y era conocida por su naturaleza unida y privada. Louise tenía 2 hermanas, Hannah, que nació en 1996, y Amy, que nació en 1993. Al crecer, Louise tenía una pasión por los animales y persiguió su pasión por los animales estableciendo un negocio de peluquería para perros, que rápidamente se convirtió en una empresa próspera en su comunidad. Contaba con una edificación accesoria en la parte posterior de la vivienda familiar, que usaba como peluquería canina. Los vecinos y clientes elogiaban su dedicación y la calidad de su trabajo, y su negocio prosperaba. En su vida personal, Louise fue descrita como una persona amable y gentil, y estaba buscando amor,
por lo que descargó la aplicación de citas Bumble. Fue en esta aplicación donde Kyle y Louise se conocieron y su relación era seria. La pareja estuvo junta unos 8 meses y Kyle se hizo cercano a la familia de ella. Sin embargo, el romance estaba lejos de ser idílico y descendió a la oscuridad. Amigos revelaron más tarde que Louise comenzó a temer el, citando, mal genio de Kyle y su comportamiento cada vez más agresivo. Sin que ella lo supiera, Kyle también fue infiel. Tuvo aventuras con 2 compañeras de trabajo a espaldas de Louise durante su relación. Para el 26 de junio de 2024, Louise decidió que ya no podía tolerar su comportamiento errático e intimidante, por lo que terminó la relación tóxica. Sin embargo, Kyle no tomó muy bien la ruptura. Kyle era el tipo de persona que siempre anhelaba admiración y nunca manejó el rechazo con gracia. Aquellos cercanos a él observaron que él se sentía con derecho a la atención y al respeto de una mujer, y se enfurecía cuando era desafiado o rechazado. Según algunas fuentes, él era fan de Andrew Tate. Tate es conocido por promover puntos de vista extremos sobre hombres y mujeres, y algunas de esas opiniones han sido descritas como abiertamente misóginas. Kyle continuó con esa línea de pensamiento. Lo encarnó totalmente. Sin embargo, es injusto culpar a lo que iba a seguir a nadie más que a Kyle Clifford. El fin de esta relación lo dejó sintiéndose humillado y enojado, lo cual era un estado emocional peligroso dada su historia. Para el verano de 2024, Kyle tenía 26 años y estaba al borde. Un ex soldado sin trabajo, con una racha violenta y una ruptura reciente que lo sacudió. Para algunos, todavía parecía el joven tranquilo de Enfield, pero por debajo, la presión estaba aumentando. Solo días después de su ruptura, Kyle tuvo un último estallido. Lanzó un ataque brutal. El método fue frío y el arma fue silenciosa. Destruyó una familia, horrorizó a un país y se ganó el nombre del asesino de la ballesta. En la tarde del 9 de julio de 2024, Kyle llegó a la casa de la familia Hunt en Hertfordshire. Aparcó su coche en una calle tranquila cerca de Ashling Close, a pocos pasos de donde vivía la familia Hunt. Desde allí salió y recorrió la zona, inspeccionando el camino de entrada. Comprobó qué vehículos estaban presentes, tratando de confirmar quién exactamente estaba dentro de la casa. Necesitaba estar seguro de que el padre, John Hunt, no estaba en casa. Por supuesto, en verdadera moda cobarde, John representaría un obstáculo para su horrendo plan. Como mencioné, John era un comentarista deportivo para la British Broadcasting Corporation y Sky, y a menudo trabajaba en días de carreras de caballos, por lo que Kyle escuchaba en la radio si podía oír a John trabajando, buscaba horarios de carreras, confirmando lo que había sospechado. John estaba fuera trabajando y no podría detenerlo. Dentro del coche de Kyle había armas y herramientas, una ballesta y pernos, un cuchillo de carnicero de 25 centímetros, un poco de cuerda, cinta adhesiva y una lata de gasolina. Era un kit de asesinato que había ensamblado en los días después de que Louise Hunt terminara su relación. Sus intenciones eran muy claras. Si él no podía tener a Louise, nadie podría, y no iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino. A las 2:30 logró entrar a la casa. Ocultando el gran cuchillo en su mochila, Kyle se acercó a la puerta principal de los Hunt y tocó el timbre. Carol, la madre de Louise, abrió la puerta. Kyle dijo que estaba devolviendo algunas cosas de Louise y que tenía una tarjeta de agradecimiento para Carol y John Hunt. Pero él había mentido. La cámara doble grabó su voz. Ella era tranquila y amable. Se puede escuchar a Carol simpatizando incluso con Kyle sobre la ruptura, incluso diciendo, no creo que seas una persona desagradable, mientras lo deja entrar a la casa. Una vez que Carol le dio la espalda, Kyle comenzó a atacar de repente. Sacó el cuchillo del carnicero y apuñaló a Carol varias veces en el pecho y el abdomen, infligiendo heridas mortales.
La cámara del timbre de la casa, equipada con audio, capturó su breve intercambio y los sonidos escalofriantes de la lucha que se produjo dentro. Carol se desplomó cerca de la entrada de la casa, sangrando profusamente. Después de dominar a Carol, Kyle no huyó inmediatamente. En cambio, arrastró y empujó el cuerpo de Carol fuera de la vista clara de la puerta y esperó, escuchando para asegurarse de que ella estaba incapacitada. Los investigadores creen que Kyle se quedó por más de 30 minutos, viendo a Carol morir por sus heridas antes de proceder. Durante este intervalo no había nadie más dentro de la casa. A las 15:07, la cámara del timbre registra a Kyle saliendo de la casa. Regresó a su coche estacionado y recuperó una ballesta, junto con los pernos de la ballesta. Para evitar llamar la atención, escondió la ballesta bajo una manta blanca y regresó a la propiedad solo unos minutos después. Ahora armado con una ballesta, además de su cuchillo, Kyle volvió a entrar a la casa de la familia Hunt para esperar a su próxima víctima. Durante este periodo, Louise Hunt estaba ocupada en el edificio separado de la propiedad donde tenía su negocio de peluquería canina. Esto se llamaba The Pod. Ella estaba completamente inconsciente del horror que se desarrollaba dentro de la casa a solo metros de distancia. Kyle permaneció escondido dentro de la casa principal, mirando por las ventanas y escuchando el regreso de Louise. Evitó salir al exterior donde podría haber sido visto por algunos clientes. El cadáver de Carol aún yacía cerca de la entrada principal. La paciencia de Kyle era escalofriante mientras esperaba durante más de una hora. A las 4:11, Luis terminó con su último cliente y salió del estudio del jardín hacia la casa principal. La cámara del timbre grabó a Luis moviéndose dentro de la casa. Casi de inmediato, su voz se convirtió en un grito. Kyle emboscó a Luis momentos después de que ella entró. Se produjo una alteración sostenida, que los vecinos y el audio de seguridad describieron más tarde como gritos agudos, gritos masculinos, seguidos de algunos golpes. Esto vino de la casa de la familia Hunt alrededor de las 4:11 y duró 15 minutos. Estos ruidos sugieren que Louise estaba inmensamente asustada y luchó ferozmente por su vida. Pero trágicamente, en algún momento, Kyle logró dominarla. Probablemente esto fue a las 4:26, ya que los sonidos en este punto se detuvieron. Kyle había atado sus brazos y pies con cinta adhesiva y le había puesto una mordaza en la boca. Durante las siguientes horas, él torturó a Louise con violencia física y se forzó repetidamente sobre ella. Un acto verdaderamente, profundamente siniestro de violencia y rencor en represalia por el rechazo de Louise hacia él. Sufrió numerosas lesiones durante este periodo, pero permaneció con vida. Alrededor de las 5:30, Kyle salió de la casa y entró en el edificio del patio trasero donde estaba el teléfono de Luisio. Usando su teléfono, Kyle envió un mensaje de texto a su padre, John Hunt, preguntando cuándo estaría en casa. Este mensaje engañoso tenía como objetivo asegurar que John no regresara a casa inesperadamente. Kyle quería confirmar que tenía más tiempo antes de cualquier posible intervención. A continuación, Kyle utilizó el navegador de Internet del teléfono para buscar cómo desactivar las alarmas de humo. Más específicamente, buscó si desenchufar un detector de humo lo desconecta completamente. Estas búsquedas sugieren que Kyle estaba considerando quemar la casa para destruir cualquier evidencia y cubrir sus siniestros crímenes. Tras enviar un mensaje a John, Kyle volvió a la casa principal. Luego, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Louise todavía estaba atada y amordazada. Carol estaba herida de muerte y las cortinas estaban cerradas. Kyle ahora esperaba la llegada del tercer miembro de la familia, Hannah. A las 6:49, Hannah Hunt, la hermana mayor de Louise, llegó a casa del trabajo. Aparcó y caminó hacia la casa. Kyle Clifford vio llegar a Hannah. Louise aún estaba viva dentro de la casa, pero trágicamente no por mucho tiempo. Con Hannah a solo segundos de entrar, Kyle decidió eliminar a Louise para evitar cualquier posibilidad de que ella gritara.
Levantó la ballesta y disparó a Luis por la espalda a corta distancia. El perno de la ballesta golpeó a Luis y perforó sus órganos internos. Momentos después, Hannah abrió la puerta principal y entró en la casa. Inmediatamente gritó por su madre, pero no hubo respuesta. Notó que algo estaba terriblemente mal. Vio sangre y señales de lucha en la entrada. Hannah entonces procedió a subir las escaleras con cautela. A las 6:51, Hannah llegó al rellano de arriba, donde de repente se encontró cara a cara con Kyle Clifford. Hannah sabía que algo pasaba y comenzó a gritar y llorar solo con verlo. Hannah intentó huir y al mismo tiempo sacó rápidamente su teléfono. Kyle intentó calmarla y ella envió un mensaje de texto a su novio Alex pidiéndole que llamara a la policía. Pero entonces, Kyle agarró a Hannah y logró atarla. Justo momentos después, Kyle disparó un perno directamente al pecho de Hannah desde el frente a corta distancia. Hannah gritó al ser golpeada y se derrumbó. El perno perforó su pecho, causando una herida grave, pero ella no murió inmediatamente. En este punto, Hannah aún no sabía con certeza qué había sucedido en la casa. Sin embargo, el audio del sistema de seguridad sugiere que justo momentos después de que le dispararon, Hannah se arrastró y se topó con los cuerpos de su madre y hermana. Se escucha un grito escalofriante alrededor de las 6:57 en la grabación, que los investigadores interpretaron más tarde como el momento en que Hannah finalmente se dio cuenta del destino de su amada familia. Después de esto, Kyle decidió escapar antes de que llegara la policía. Agarró su ballesta, dejando uno de sus pernos en Luis y uno en Hannah. Bajó corriendo las escaleras y salió. Una cámara de circuito cerrado de televisión de un vecino capturó después a Kyle apresurándose a su coche con una bolsa y acelerando para irse. Eran aproximadamente las 6:58 cuando Kyle se alejó de la casa de los Hunt. Dentro de la casa, Hannah se aferraba a la vida. A pesar de la flecha de ballesta incrustada en su pecho, Hannah pudo reunir la fuerza para actuar. Logró liberarse lo suficiente para alcanzar un teléfono móvil y marcó 999. La llamada de Hannah se conectó con el operador de emergencias. Apenas podía hablar, ya que jadeaba por aire mientras sus pulmones se llenaban de sangre. Pero logró informar que ella, su madre y su hermana habían sido disparadas. Identificó su dirección antes de que la línea se cortara. La llamada al 999 fue extremadamente heroica. Hannah fue herida de muerte y utilizó sus últimos momentos para pedir ayuda. Esto desencadenó una respuesta inmediata de la policía y pronto llegaron a la escena. En la noche del 9 de julio de 2024, aproximadamente a las 7 de la tarde, la respuesta armada y los paramédicos llegaron a la escena. Estaban tratando la situación como un ataque activo, con un sospechoso peligroso en libertad. Por lo tanto, varias unidades armadas llegaron y minutos después de estar en la casa, los oficiales entraron para asegurar la escena para el personal médico. Dentro, encontraron a Carol cerca de la entrada, ya muerta por heridas de arma blanca. El cuerpo sin vida de Luis fue encontrado dentro de la casa y Hannah Hunt fue encontrada apenas viva. Los oficiales rápidamente sacaron a Hannah de la casa para recibir ayuda médica, pero a pesar de los mejores esfuerzos de los paramédicos, sus heridas eran demasiado graves. Desafortunadamente, Hannah fue declarada muerta en el lugar poco después. Aunque no hubo testigos sobrevivientes, las pistas sobre quién hizo esto eran extremadamente abundantes. Hannah envió un mensaje de texto nombrando a Kyle Clifford como el atacante. Se encontró un video de circuito cerrado de televisión de él huyendo y el hecho de que el exnovio de Luis era conocido por la familia. A las 7:10, la policía había confirmado un total de 3 víctimas y transmitió urgentemente detalles de su principal sospechoso, Kyle Clifford. Se lanzó una búsqueda a nivel de condado, con los oficiales de Hertfordshire alertando a la policía metropolitana en el vecino Londres para estar atentos a Kyle o su coche negro.
También se emitió una alerta pública, indicando que Kyle estaba armado y era peligroso, y que los ciudadanos deberían llamar al 999 si lo veían. Alrededor de las 7:30, Kyle manejó hacia el este y cruzó al norte de Londres. Luego abandonó su coche y continuó a pie. Al caer la noche, llegó cerca de un cementerio y un parque boscoso conocido como Healy Fields. Kyle evitó ser capturado inmediatamente esa noche, escondiéndose en la densa maleza y entre las tumbas. Según los informes, había traído consigo una cuerda e incluso planeaba usarla. Kyle logró mantenerse en libertad durante una intensa búsqueda realizada en las primeras horas del 10 de julio. La policía peinó la zona y para la mañana se centraron en las inmediaciones del cementerio y la zona boscosa, ya que habían encontrado el vehículo abandonado de Kyle cerca. El 10 de julio de 2024, aproximadamente a las 6 de la tarde, casi 22 horas después de los asesinatos, la cacería de hombres llegó a su fin. La policía avistó al cobarde yaciendo en la maleza dentro del cementerio, no muy lejos de su casa. Mientras los oficiales armados y un perro policía se acercaban para detenerlo, Kyle disparó la ballesta contra su pecho. El perno lo hirió gravemente y los informes posteriores indicaron que el disparo lo paralizó desde el pecho hacia abajo. Los oficiales rápidamente lo desarmaron y le prestaron primeros auxilios antes de llevarlo rápidamente al hospital bajo custodia mientras sangraba profusamente. La policía encontró en la escena la ballesta ensangrentada usada en los asesinatos y un cuchillo de caza, presuntamente el arma homicida de Carol. La cacería de hombres había concluido, permitiendo a la comunidad un breve respiro de alivio. Las investigaciones policiales y procesos judiciales posteriores reconstruyeron minuciosamente el cronograma y secuencia de los asesinatos. Los hallazgos clave incluyeron el orden de las muertes. Se confirmó que Carol Hunt fue asesinada primero, seguida de Louise y finalmente Hannah. Esta secuencia fue confirmada por evidencia forense y el contenido de los propios mensajes de Hannah. El sistema de seguridad de la familia también resultó ser crucial. Los investigadores que revisaron el audio pudieron marcar el tiempo exacto en que todo sucedió. El mensaje de texto de Hannah a su novio, su llamada al 999 y esto fueron clave para alertar a las autoridades en el momento y corroborar después la cronología de los hechos. El hecho de que Hannah lograra enviar ese mensaje mientras estaba en peligro mortal y llamar al 999 después de ser disparada fue señalado por la policía como un acto extraordinario de valentía. La policía atribuyó las acciones de Hannah a ayudar a la rápida captura de Kyle, ya que los oficiales estaban tras su pista minutos después del ataque. Mientras Kyle se recuperaba, la policía investigaba el motivo y el posible preludio a los eventos del 9. Más tarde se descubrió que durante una visita a una ferretería compró carretes de cuerda y latas de gasolina. Luego se descubrió que compró su ballesta de 350 libras, su munición, un dispositivo de amartillado para recargar y el cuchillo en línea. Conocía las rutinas de sus víctimas junto con John Hunt. Construyó su arsenal con cuidado. Su plan para matar fue obviamente premeditado. Además, los oficiales descubrieron cartas que Kyle había escrito, tanto para él mismo como para su familia. Estaban saturadas de autocompasión, según comentaría luego un juez. Intentó disculparse con su familia, diciendo que no había nada que pudieran haber hecho para detenerlo y que no era su culpa. Escribió la carta para sí mismo, diciendo cómo podría haber superado a Luis, encontrado a la mujer de sus sueños y tener hijos como siempre quiso, pero no iba a hacer eso. Después de recuperarse de sus heridas, Kyle fue entrevistado en septiembre de 2024. Asistió a esto en su silla de ruedas. Se describió el comportamiento de Kyle durante este interrogatorio como carente de emoción. Se sentó allí sin ofrecer respuestas a las preguntas formuladas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esta falta de compromiso persistió durante todo el proceso de entrevista y destacó lo poco que le importaba. Su negativa a hablar se extendió a su juicio,
donde de hecho se negó a asistir a las audiencias. Este patrón constante de no participación destacó su falta de voluntad para enfrentar las consecuencias de sus propias acciones y contribuyó a la percepción de su falta de remordimiento. Solo se declaró culpable de 3 cargos de asesinato después de varias negativas a hacerlo. Se declaró culpable de la posesión de la ballesta y cargos similares, pero a pesar de las pruebas de ácido desoxirribonucleico, se declaró inocente de ensayar a Luis. Al final, el jurado escuchó cómo Kyle había planeado cobardemente un ataque durante más de 11 días y terminó brutalmente con la vida de 3 mujeres inocentes. Durante su audiencia de sentencia, el 11 de marzo de 2025, el juez no dudó ni causó ningún suspenso en sus comentarios finales. Comenzó dejando al descubierto cuán celoso, misógino y débil era realmente. Luego vino la sentencia. 3 cadenas perpetuas, cada una para ser cumplida por completo. Sin plazo mínimo ni posibilidad de liberación. Kyle Clifford pasará el resto de su miserable vida tras las rejas. Carol, Hannah y Luis trajeron mucha alegría a quienes la rodeaban. Cada una tenía un futuro prometedor. Futuros llenos de hitos, celebraciones y momentos tranquilos de felicidad. Todo ello destruido, arrebatado en un instante por un acto de violencia brutal e imperdonable. John Hunt, esposo y padre de las víctimas, dio una impactante declaración. Se dirigió directamente a Kyle, declarando: «Los gritos del infierno, Kyle. Puedo escucharlos débilmente ahora y van a desplegar la alfombra roja solo para ti». John relató la profunda pérdida que experimentó y describió el momento en que pasó 4 horas con sus familiares fallecidos en la funeraria. Amy Hunt, la hermana superviviente, también se dirigió al tribunal, llamando a Kyle un monstruo y declarando que sus acciones no fueron nada menos que demoníacas.